Doy la bienvenida a mi queridísima María Elena Medina Mora y Casa, directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría. No, pues muchas gracias por la oportunidad de estar contigo en este programa tan importante. Muchas gracias, María Elena. Necesitamos hablar de este problema tan serio que es las adicciones en los jóvenes. Algo está pasando, la incidencia de suicidio está incrementando y eso es algo que vale la pena que toquemos. Pues qué bueno que lo abres de esta manera Así tan... porque, bueno, porque me parece que no podemos estar pensando en solo un tema. Yo creo que el Sí, tema de los jóvenes es un tema global, sí. es un tema que no es nada más de México, es un tema mundial. Los jóvenes en estas épocas difíciles en el mundo no están pasando tan bien su vida. Y empezamos desde en esto que abres tan interesante de salud, porque normalmente los países invierten mucho en sus niños, pero ¿qué pasa con los adolescentes y los jóvenes? Y esta inversión se pierde si no continuamos ayudándolos. Pensamos que ya superaron todos los problemas de salud de la infancia, pero en realidad los jóvenes son los que tienen más índices de violencia, Ay, son sí. victimizados con más frecuencia, son agredidos por la sociedad, hay mucha incomprensión. Entonces me parece También tienen su parte vulnerable. exactamente. Y la otra parte es que tampoco les estamos dando opciones de desarrollo, ¿no? Entonces sí tenemos esta situación difícil. Desde el punto de vista biológico, nuestros adolescentes están pasando por una maduración muy especial. Son fantásticos porque realmente mueven al mundo, Sí. son aquellos que nos están Es dando nuestro las motor en la oportunidades de sociedad, ¿no? cambiar, claro. Ujú. Pero al mismo tiempo, pues les madura la emoción antes que el La hormona. razonamiento. Pues sí, y entonces, digamos, tienen en el medio ambiente muchos riesgos. Si nosotros pensamos en la violencia, pues son los que son más violentados, ¿no? Ujú. Son los que más mueren por accidentes, son los que más sufren acoso, son los que más eh, presencian problemas difíciles y este impacto pues les afecta a su salud mental. Y bueno, uno de los temas dentro de este contexto grande son las drogas. Entonces, ¿qué les está pasando? Bueno, hay un mundo muy confundido. Ujú. Me parece que no hemos sido capaces de informar adecuadamente a los jóvenes para que puedan tomar sus decisiones, ayudarlos a que tomen decisiones adecuadas. Por una parte se exagera mucho la muerte y los problemas y ellos pues mismos ven a sus Se dan cuenta compañeros, en la realidad, ¿no? pues Sí. claro, porque ven a sus compañeros que normalmente la mayoría, como son chicos, no están todavía muy afectados. Y me parece que yo creo que tenemos que empezar por darles una información adecuada. Y entonces, pues este programa me parece pues especialmente importante. Muchas gracias. ¿Qué nos falta, María Elena? ¿Qué información deben de escuchar? ¿Cuál es la realidad de la información? Porque como padres a veces sí exageramos, porque sí nos da el temor, sí nos da miedo, ¿no? Pero ¿cuál es el punto ideal para que los chavos tengan la información precisa y verdaderamente hagan conciencia del daño? Mira, yo creo que hay que dar información real, ¿no? En la historia se ha visto mucho cómo se da información. Si se da información de exagerar los riesgos, no nos creen. Si se da información falsa, ellos se dan cuenta. Y yo creo que es importante hablar con ellos con la evidencia científica que tenemos, ¿no? Entonces, digamos, en algún momento la marihuana se pensó que era igual de grave, o la pusieron en la misma clasificación que otras sustancias. Ellos mismos se dan cuenta Que no es que, así. que no es así, pero entonces no somos capaces de decirles qué sí les pasa, ¿no? Ujú. Entonces, por poner un ejemplo, ciertamente no está asociada con muchas muertes, salvo accidentes, y sobre Sí. todo cuando se combina con el alcohol y el volante. Hay una proporción, como alrededor de 1 de cada 9, que desarrolla dependencia. Ujú. En cerebros vulnerables sí hay un efecto, como que digamos, la etapa de la adolescencia es una etapa de poda, le decimos de poda, porque el cerebro se está preparando para la edad futura y entonces es un momento de grandes oportunidades, pero también de grandes riesgos. Y Ujú. cuando empiezan a usar en la adolescencia, usan en la adolescencia, el riesgo de desarrollar dependencia es mayor. Y El, los desmotiva, ¿no? Es como, exactamente, el cerebro lo que le pasa a un grupo es que apetece sustancias, es que pierde se le decimos se depleta, se, se, se vacía. se vacía y entonces tiene un síndrome motivacional y ya no hay posibilidades de
motivarse por Sí. situaciones y pierden el interés en las cosas. Pero En la esto, universidad, en logros de objetivos, en ir por lo que quieren en la vida, y ¿no? esto ocurre en una proporción, no en todos. Claro, Hay algunos que desarrollan psicosis, también una una proporción. proporción muy pequeña. Dependencia psicológica. También, digo, y se vuelve un hábito ahora. Ujú. Que el problema de la marihuana es que es una droga de ejecución. La palabra en inglés, cuando están intoxicados, se llama stoned, ¿no? Que es Esto, como sí, piedra. claro, ¿Y eso qué quiere decir? Que las habilidades cognitivas se se reducen. disminuye. Entonces, ¿qué les pasa? Se les afecta la memoria reciente por el lugar donde los receptores hacen contacto con la marihuana. Entonces es la memoria reciente, el juicio, la atención, la capacidad de tomar decisiones, en donde se centran las emociones. Entonces, lo que le pasa es que empiezan a funcionar de una manera menos adecuada. Diferente, pero aquí cambia. O sea, estás diciendo cosas muy reales. Por ejemplo, baja su memoria de largo plazo. La de memoria reciente La de especialmente. corto plazo, la de corto Especialmente. plazo, bajan sus capacidades de reacción, etcétera, etcétera. Pero no es de que se mueren. O No, sea, claro porque que no. nosotros como padres es, ¡oh! Te vas a morir. O sea, siempre exageramos y entonces los chavos dicen, ay, o sea, por favor, no me chupo el dedo. Exacto, y sobre todo Y ya porque no nos creen. así es. Y los jóvenes que ellos ven, pues no tienen Sí, las consecuencias. entonces dicen, no me están diciendo la verdad. Entonces, para terminar esta idea, ¿qué les Sí. pasa a los jóvenes? Empiezan a funcionar con una habilidad disminuida para tener éxito en la escuela. Pero pueden funcionar. Ese es el punto. Bueno, yo creo que tienen que ver, o sea, por ejemplo, si un joven bebe en exceso, Ujú. él se da cuenta y los demás también. Sí, Y la cruda es obvia. sí. En el impacto de la marihuana y, por ejemplo, si fuman marihuana y reprueban un examen aunque estudiaron, No es no obvio. es tan obvio. Y entonces me parece que deben de conocer todos estos. Es una droga que afecta el funcionamiento y los pone en condiciones que no van a competir igual con sus compañeros, en una etapa en la vida en que tienen una tarea muy específica, que Claro, es tener éxito en la desarrollarse. escuela. Y me parece que eso es importante, ¿no? Muy importante. O sea, es que lo que acabas de decir es fundamental. No es evidente, pero ni para ellos. Así Ese es el punto. Abordándolo desde otro punto, desde la realidad, María Elena. O sea, entendemos que ya los chavos no nos creen porque exageramos y están muy confundidos, que ese es un tema, ¿no? Pues sí, porque me parece que en una sociedad como la nuestra, Ujú. en donde tenemos una dimensión del consumo y una dimensión de la producción, el dinero que alimenta el crimen organizado Sí. y la gran violencia, tiene uno que pensar en diferentes propuestas. Claro. Y yo creo que tampoco hemos sido capaces de decir en qué nos estamos basando para pensar en algo diferente. Creo que hay un consenso de que no podemos seguir como estamos. No podemos tener el índice de violencias, Que se está homicidios viviendo, sí. que estamos viviendo. Me parece que sí necesitamos una respuesta diferente. Esa respuesta diferente, pues, puede ser, y yo creo en eso, en un modelo de salud pública. Estuviste ayer con los Sí. principales representantes de este modelo. Es un modelo que te permite, por ejemplo, pensar que lo que tú quieres es políticas que mejoren el bienestar, incluyendo el de los jóvenes y adolescentes. Entonces, tu meta no es cuánta gente metes a la cárcel y cuánta No, droga decomisas. Tu claro, meta es qué haces para que tu comunidad esté mejor. y educarlos para Así que es. el consumo no sea tan importante, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿qué te permite la salud pública? Te permite también decir cuándo tienes una política cuyo daño está superando el beneficio. Y cómo puedes modificar tu política para que el daño no sea mayor de lo que quieres prevenir, que me Sí, claro. parece que a eso llegamos. Entonces, desde el punto de vista de la violencia, desde luego, pues sabemos que un prohibicionismo es fatal. Ujú. Pero también un libre mercado, desde el punto de vista del bien colectivo, es fatal. Ujú. Entonces, que necesitamos Educar. regular. Y educar. Exacto, pero regular, Claro. porque el cambio de conducta, es decir, cuando nosotros pensamos en la conducta, educar es importante y informar es una parte indispensable, pero no es suficiente. Que te cambia la conducta, una combinación de normas que te protegen Ujú. y medidas que te validan las normas. Por ejemplo, ¿qué hicimos con el tabaco? Ah, claro. Una Espacios libres. conciencia de que era dañino.
Y ha cambiado, ¿eh? Sí, sí, No, claro, verdaderamente. Esto definitivamente. está mucho mejor. Eso ya llegó. Sí. El gran cambio fue a alguien que se le ocurrió, un comunicólogo como tú, Ujú. que la meta no era el fumador, era el no fumador, ¿no? Como bien estás diciendo. Sí. Y entonces el no fumador que exige un aire libre Así es, de quiero un humo, de espacio libre de tabaco. humo. Así es. Y entonces son tus derechos, ¿me entiendes? Sí, al revés. Al revés. Entonces me parece que se fue genial ese cambio, que en efecto estamos viendo menos consumo, menos inicio en los jóvenes. Todavía tenemos que Sí. trabajar muchísimo, pero es una política que se regula. ¿Por qué? Porque regulas los espacios libres. Necesitas una norma. El convencimiento no funciona si no tienes una norma. Necesitas el convencimiento y la norma. La información para saber que es válido, el convencimiento para una norma. Pero se vio desde otra óptica. Pero cuando empezó eso, fíjate, en las escuelas decían, no, no vamos a prohibir porque entonces van a querer. Más. Bueno, ¿cómo funciona la dependencia? Pues mientras más expones a tu cerebro a la nicotina, Más quiere. más rápido Claro. se hace dependiente. ¿Y qué fue lo que hicieron? Manipulando el cigarrillo, poniéndole sustancias que aceleraban la combustión, de tal manera que la conducta y el placer en el cerebro eran inmediatos. Sí. Y entonces, si hay mucha oportunidad de consumo, pues hay mucha posibilidad de Claro. que se desarrolle dependencia. Espacios libres de humo quiere decir retrasar la exposición en el cerebro. Nada más. Y quiere, exactamente, ¿no? Es que aquí, ¿qué harías con las adicciones, Por con eso, los, entonces, con los chicos? ¿Cómo cambias esa óptica así como se cambió lo del tabaco, pues no? tenemos que empezar con esto de, Uf. digamos, hoy por hoy el dolor se Sí. maneja con morfina. Ujú. La peor droga de dependencia y que causa mucho sufrimiento es la heroína. Ujú. Vienen de la misma planta, ¿ok? Pero una se regula de alguna manera para Sí. hacerla llegar a los enfermos, que es lo que buscamos, y se trata de que la otra no esté disponible. Y ayer justamente comentaban en esta cumbre de salud que justamente en México somos el país que menos utiliza morfina para nuestros pacientes, por ejemplo, con cáncer, en cuidados paliativos, que es absurdo porque también está ese temor de la utilización de la morfina y somos, o sea, es como si en nuestro país no les doliera, ¿sí me explico? A diferencia, no sé exactamente cuántos gramos, pero voy a inventar. Creo que aquí está en 6 gramos, más o menos, es la realidad, por paciente, y en países desarrollados está hasta 400. O sea, para que entiendas cómo no sabemos manejar las cosas. Exacto, entonces, ¿qué necesitamos? Un punto intermedio. Exacto, pero educación Bueno, ahí la educación juega un papel importantísimo porque mira, y regulación. más o menos como entre el 80 y 90% de la morfina que se produce bajo auspicios de las Naciones Unidas para el manejo del dolor se consume en los países ricos. Exacto. ¿Qué hacemos los pobres? No tenemos acceso a morfina, compramos análogos caros y la mayor parte de nuestros pacientes no tienen derecho al medicamento para el dolor oral. Y sufren. Eso Exacto. está terrible. Entonces, se está haciendo una reforma importantísima, súper efectiva, para hacer llegar el medicamento a los enfermos. Pero necesitamos poner la regulación Para que esto pues para que no pase lo que pasó en Estados Unidos. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Bueno, claro, Estados Unidos es un país que toma todas las dependencias, Sí. pero su principal problema de adicción a sustancias empezó a ser los medicamentos para el dolor. Es cierto. Porque los prescribieron mal, porque no educaron a la población. Porque no los regularon. Porque no regularon. Me da muchísimo gusto tenerte aquí, María Elena Medina Mora y Casa. Y estábamos comentando acerca de los medicamentos que tenemos, del dolor, ¿no? Que es morfina, por ejemplo, que en México tenemos poco conocimiento del manejo, como si nuestros pacientes no tuvieran dolor, porque justamente tenemos temores, hay cuestiones que no están reguladas y necesitamos hacer algo también con la marihuana, o sea, en general, ¿no? Sí. Con esta falta de conocimiento. Y yo creo que escogiste un ejemplo muy bueno porque, digamos, el miedo a la dependencia no justifica que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros adultos y nuestras personas de la tercera edad que requieren medicamentos para el dolor sufran. No se justifica. No. Ahora, ¿qué necesitamos? Regular para que tengan acceso, regular para educar a los médicos para que lo prescriban de tal manera que reduzcan el riesgo de dependencia, que no haya una desviación al mercado y logremos entonces el problema opuesto, que es la dependencia,
Pero entonces esta situación intermedia es lo que funciona, es decir, ¿qué necesitamos hacer para la marihuana y para otras drogas? Una regulación que nos permita ni los excesos de la prohibición ni los excesos del libre mercado. Porque en el libre mercado, ¿qué pasa? Cuando el dinero entra, lo que es que hay que provocar el consumo y entonces los jóvenes son muy vulnerables y entonces pues, se busca que consuman en exceso y nosotros no queremos protegerlos para que se retrase la edad de inicio lo más posible, porque una vez que maduran pierde el mayor riesgo y también mucho de la apetencia. Es el mercado, es el mercado objetivo, ¿no? Los jóvenes. Es el mercado objetivo porque son los que van a consumir durante mucho tiempo, porque son los más vulnerables por, digamos, esta diferencia en el crecimiento y maduración de su cerebro, como estábamos diciendo. Y porque les gusta cuándo, ¿no? explorar la vida y eso está muy bien, pero tenemos que protegerlos de los riesgos. Son impulsivos. Entonces, en realidad, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, sí creo que tenemos que combinar, digamos, me parece muy bien aumentar las dosis, porque me parece que la gente no debe ir a la cárcel por un problema de salud, pero me parece que se tiene que definir, identificar a las personas que están teniendo problemas y entonces canalizarla al lugar de prevención y tratamiento. Apostarle mucho más a la prevención. Prevención es información, pero también es manejo de los riesgos. También es darles las habilidades para que puedan enfrentar los riesgos. Estas habilidades socioemocionales, estas habilidades para identificar sus conflictos, poderlos comunicar, estas habilidades para buscar ayuda, habilidades para tener éxito en la escuela, este fomento de herramientas con las cuales ellos pueden enfrentar los grandes retos en los que viven actualmente. Claro. La comunicación con los padres. Eso es lo que te iba a decir. Me parece que muchas veces no sabemos y decimos, niño, no hagas eso. ¿Entendió qué es eso? No. Déjate. A los papás los tenemos que educar, nos tenemos que educar para comunicarnos con ellos, poder poner límites, porque me parece que los psicólogos hicimos mucho daño de que los vas a traumar. Los niños necesitan límites y necesitan papás. ¿Sabes qué decían ahorita? Y me llama la atención que decían, somos la primera generación, nosotros, de padre, de que somos regañados 2 veces. Fuimos regañados por nuestros padres y por nuestros hijos. ¿No? O sea, tenemos miedo. Hay padres que les tienen miedo a sus hijos. ¿Y por qué se les ha dado demasiado? Porque no se les ha puesto un límite, porque no los hemos enseñado a ser responsables. Entonces yo pienso que eso es una parte, la educación de los padres, habilidades para los hijos, educación para los padres, protegerlos de la violencia. Eso es lo que necesitamos. Información, por favor, pero información real. Y si es necesario, acérquese a los profesionales. A veces no tenemos en nuestras manos las herramientas adecuadas, pero para eso están los profesionales. Te agradezco enormemente. Ya se nos fue el tiempo, pero queda la invitación abierta, ¿va? Muchas gracias. Ya está. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí en Bien y Saludable. Gracias. Gracias a María Elena Medina Mora y Casa, directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría. Un placer, María Elena.